Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los procesos de cambio dentro de la policía hondureña y los retos que tienen para volver un ente de orden y seguridad con credibilidad ante el pueblo hondureño. Nos acompaña esta noche el ex inspector general de la policía, abogado César Augusto Somoza Alvarenga. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, es un placer para mí estar en este programa televisivo de enorme audiencia a nivel nacional e internacional, sobre todo con un periodista tan conocido y tan connotado como Somoza. ¿Cómo ha ido evolucionando la policía? Bueno, lo recordamos de hace muchos años en la vocería de la policía, en el contacto con la prensa. ¿Qué tanto ha cambiado aquella relación a la que hoy se tiene entre policía, medios de comunicación y ciudadanía, comisionado Somoza? Bueno, ha sido todo un proceso. Por ejemplo, yo entré a la academia en 1977, egresamos en el 80 y en ese tiempo pues predominaba en el país la doctrina de seguridad nacional, donde todo era a favor del Estado para garantizar la subsistencia del Estado como tal y no ser permeable a ideologías izquierdistas. Eso era la doctrina de seguridad nacional que había hasta que cayó el muro de Berlín. En aquel tiempo pues la relación entre la policía y la comunidad no era muy buena. Fue con posterioridad en que la misma se fue mejorando, aunque así había una relación de respeto de la mayor parte de los ciudadanos hacia el accionar de sus instituciones de seguridad. Ese contacto y esa relación en aquel tiempo como subteniente, porque era la policía dentro de la Fuerza Armada hondureña, ¿le trajo dificultades en ese momento como un oficial nuevo en esa relación con los derechos humanos? No, para esa época no existía Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. No, me refiero, César, a la relación que existía con muchos defensores de derechos humanos que entraron en una franca oposición con la doctrina que vivía el país. Pues sí, era obvio y notorio las razones que ellos arguían para generar la necesidad de su existencia, y se contrastaba, pues dicho sea de paso, con el accionar que tenían las instituciones de seguridad en aquel tiempo. Recordemos también de que no existían algunas instituciones como el Ministerio Público, no existían algunas otras instituciones que le fueron dando más coercitividad a la acción de los ciudadanos ante las respuestas un poco inapropiadas que tenían los organismos de seguridad, pero sí hubo una relación yo diría, de cautela, de respeto. ¿Se les pasó la mano a algunos miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas como tal, en esa relación autoridad civil? Sí, muchas veces se dieron casos de flagrantes abusos de autoridad, y recuérdese que los organismos de derechos humanos en aquel tiempo era muy activo el CODE a través del doctor Ramón Custodio López, que era el insignia en este tipo de actuaciones, y sí hubo confrontaciones que en el nivel político pudieron solucionarse, pero sí se dieron. ¿Le tocó recibir órdenes a César Somoza que iban en contra de esa formación, hasta de familia, de hogar que había tenido en el caso de derechos humanos en aquel tiempo? Haga esto, pero como había una orden superior y en ese tiempo era cúmplase, ¿tuvo que ir? No, definitivamente los jefes que yo tuve en ese tiempo pues fueron muy profesionales, y jamás tuve que recibir órdenes que generaran la implicación o la comisión de algún delito o falta y que atentara contra la integridad de las personas. Definitivamente no. Pero sí se presentaron casos en algunos niveles que daban órdenes que de pronto eran contrarias a la realidad que exponían al país y había que ejecutarlas. Sí, recuérdese que hay una premisa en la institución militar en aquel tiempo y que se aplicaba también al ámbito policial, y era que las órdenes se cumplen inteligentemente. Hay que cumplir la misión, sí, pero hay que saber cómo se cumple la misión. Y ahí dependía de la capacidad, de la formación, de algo que comentábamos, y es que depende de la relación que se tenga con la comunidad.
depende de la relación que se haya tenido con una determinada persona a la cual había que restringirle alguna libertad porque tenía una orden de captura u otro tipo de aspectos legales. Entonces, ese abordaje es bien especial. Y a raíz de ahí es que en las instituciones de seguridad aparece el manual del uso de la fuerza, a raíz de las múltiples denuncias que se dieron en la relación que existía entre un elemento policial al momento de requerir a un ciudadano. Bueno, habían instituciones que usted estuvo dentro de ese mundo de la policía y vio su desenvolvimiento, la famosa DNI. ¿Fueron demasiado crueles en algún tipo de acciones que posteriormente llevaron a sanciones a nuestro país? ¿Conoció usted de eso? ¿Supo? Sí, se conocieron y inclusive hasta muchas caricaturas se dieron en ese tiempo. Por ejemplo, la que estaban capturando a un ciudadano y ponían como símil a una iguana, y la iguana decía, sí, pero yo lo hice, pero yo soy un conejo, por poner un ejemplo. Entonces se daban esos símiles de que se pretendía obtener una verdad a través de una mentira, pero por el empleo de la fuerza. Es decir, aquí se volvió común aquella frase de pueblo que tenía que cantar o moría. Fuese lo que fuese, tenía que reconocer. ¿Pasó muchas veces eso, comisionado Somoza? En muchas oportunidades eso se dio, y eso generó un proceso mediante el cual pues ahora se goza de una institucionalidad donde este tipo de abusos de autoridad ante la ciudadanía están controlados. Fue avanzando la policía con los años y se produjo, después de muchos cuestionamientos, la separación de las Fuerzas Armadas. ¿Hizo bien a la oficialidad y a la tropa este cambio o dañó con el tiempo? Bueno, me voy a permitir hacer un recuento. Las negociaciones que se dieron entre los países de Centroamérica a través de Esquipulas, de Contadora, trajo consigo la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrático aquí en San Pedro Sula el 15 de diciembre de 1995. El Tratado Marco de Seguridad Democrática modifica la ODECA, surge SICA, la Secretaría de Integración Centroamericana, y allí Estados Unidos y la Unión Europea imponen de que había que desmilitarizar a la policía, se le da el rol ecológico a las Fuerzas Armadas, el control al narcotráfico, y a partir de ahí se trabaja en aprobar una nueva ley orgánica que entró en funcionamiento hasta 1998, pero que provocó una transición acelerada. Recuerden que el primer paso fue suprimir la DNI de la Fuerza de Seguridad Pública en aquel entonces, y se dio un proceso de un año mientras entraba en funcionamiento la Dirección de Investigación Criminal como parte del Ministerio Público. Ese fue un proceso más acelerado. Posteriormente, ya en 1998, se entra en vigencia la primera ley orgánica de la Policía Nacional, y es ahí donde cambian los pensos de estudios y el policía tiene que afrontar esta nueva realidad ya dentro de una administración eminentemente civil. Bueno, está con nosotros esta noche el inspector general de la policía, César Augusto Somoza Alvarenga. Sin rodeo, nos va a contar después de la pausa el haber vivido y estado prácticamente en un libertinaje, mucha oficialidad de la institución por año, no tener un control adecuado o que los veedores de la sociedad les estuviesen supervisando, le permitió a muchos oficiales hacer y deshacer con ese presupuesto. Se hicieron millonarios muchos. Después de la pausa tenemos la respuesta. Está con nosotros el comisionado de policía César Augusto Somoza Alvarenga. No habían controles tan precisos como ahora en el pasado. ¿Permitió eso hacer y deshacer con el presupuesto? Importantísima la pregunta, y la voy a contestar de la siguiente forma.
entra en vigencia la primera ley orgánica de la Policía Nacional, se crean direcciones independientes, pero no se reglamenta la ley. No hay ley de personal, no hay ley de servicio de la carrera policial, no hay ninguna normativa, porque recuérdense que son los reglamentos lo que hace que la ley sea eficaz. Entonces no hay ninguna normativa y eso permite, ya con la transición, que el mando, tanto de las órdenes que manda el señor secretario de Seguridad como los directores de la policía, no se apeguen estrictamente a la ausencia, por la ausencia de normas disciplinarias, de normas de actuación, a lo que debería de ser el accionar policial. Pasaron los años y surge la segunda ley orgánica de la Policía Nacional, producto de las deficiencias encontradas en la primera, que se aprueba en el 2008. También esa ley orgánica imponía al secretario de Seguridad una multa de 60 salarios mínimos si no promulgaba la reglamentación que se necesitaba para hacer operativa la ley. Eso permitió que existiera mucha liberalidad al momento de cumplir funciones. No había un control adecuado para determinar si era idóneo o no el comportamiento de un miembro de la carrera policial en sus diferentes asignaciones, y permitió llegar a los extremos que en el 2016 hizo que el señor presidente de la República pues aprobara la creación de la Comisión Especial de Depuración. Otra ley, otra normativa ahora bajo la cual se rigen. ¿Han logrado corregir todos estos problemas? ¿Cómo ve estos cambios que ahora el nuevo ministro y el nuevo director sí pueden basarse en la misma? Pues yo lo veo positivo. Uno de los grandes problemas que ha afectado el Estado de Honduras es la falta del fortalecimiento institucional, determinar fehacientemente cuáles son las funciones y atribuciones de cada funcionario, ya sea en el ámbito político, como le corresponde al secretario de Seguridad, como en la parte operativa y técnica que le corresponde a los oficiales de la Policía Nacional. Se aprobó la nueva ley orgánica de la Policía Nacional y la ley de la carrera del servicio policial, vigente a partir del 21 de enero de este año 2018. Allí está reglamentado. Y tener esa nueva ley ahora a beneficio del director, ¿es favorable para la institución o no? Es favorable para los miembros de la carrera del servicio policial, en primer lugar, factor humano, talento humano, al desenvolvimiento de la institución como tal en su relación con la comunidad, y le da las herramientas necesarias a la ciudadanía también para poner quejas referentes a la falta de idoneidad del personal de la carrera del servicio policial en el cumplimiento de sus funciones. Hace falta algunos reglamentos todavía que tienen que aprobar, pero sí se ha dado un paso bastante significativo para que el desenvolvimiento del talento humano que presta su servicio en la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional sea mucho más idóneo y esté mucho más regulado de lo que acontecía en tiempos posteriores. Estamos a las puertas de una verdadera depuración, y le digo esto porque hay quienes ahora mismo, aun y cuando hay una junta interventora, cuestionan la forma en que algunos oficiales sí eran cuestionados y también salieron, pero dentro de esa salida se fueron muchos buenos. Desafortunadamente eso ha ocurrido en el pasado y tal como usted lo menciona, ha ocurrido en el presente. Las quejas de muchos oficiales son actuales y todo se da porque hay mucho subjetivismo. Por ejemplo, cuando entra en funcionamiento la Junta, la comisión, habían 8.000, casi 9.000 policías. De esos 8.000, casi 9.000 policías, la comisión de depuración separó a casi 4.500. Habían 9.700 policías más o menos el año pasado, y se tiene proyectado llegar a tener entre 18.000 y 26.000 policías. Pero de todos estos 4.500 policías que abandonaron la carrera del servicio policial, ¿a cuántos se les ha enviado a los tribunales de la República? ¿Cuántas de estos oficiales que se han sido sindicados por la comisión de algunas actividades ante el Tribunal Superior de Cuentas se les han hecho las deducciones
administrativas o legales correspondientes. Es ahí donde entra en cuestionamiento la actuación de estos funcionarios. Ahora, usted es abogado y sabe cómo se manejaba la policía adentro, porque fue inspector general de la misma. ¿En qué se falló por parte de la comisión para tener algunos errores? Bueno, la ley anterior y los artículos que dejaron en suspenso mientras ejercía su función la comisión especial, permitió de que se despidiera al personal, ya sea por falta de idoneidad, ya sea por exceso de edad, ya sea porque físicamente no era apto, y otro número de circunstancias que, sin haberse hecho el procedimiento administrativo interno, que ya la actual ley, que es vigente a partir del 21 de enero de este año, sí determina, no se le puede cancelar a un funcionario si no se le hace la audiencia de descargo correspondiente. Y todos los oficiales que fueron separados arguyen de que no se pasó por ese proceso. Esa es una de las debilidades que tiene lo que ha acontecido en la Policía Nacional, y es lo que ellos en los diferentes juicios que han interpuesto en el Poder Judicial, es lo que ellos arguyen como causal de que han sido despedidos injustamente de la carrera del servicio policial. Bueno, usted me dice, y esto está claro, que muchos oficiales y tropas se fue no por que se les cuestionó por estar ligado a bandas del crimen organizado, por estar ligados a narcoactividad, asesinatos, qué sé yo, sino porque no cumplieron otros sistemas de evaluación. Ejemplo, la prueba física que usted me decía. Ahora, ¿qué advierte usted ha pasado a nivel de los órganos jurisdiccionales del Estado? Caso Fiscalía de la República, por citar un caso puntual, que no hay procesos contundentes en contra de oficiales que aquí niegan todo, pero en Estados Unidos sí se declaran culpables. Bueno, esa es una falencia en el proceso investigativo. Cuando yo le comentaba de que se promulgaron 2 leyes orgánicas de la Policía Nacional, pero no se reglamentó. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen su ley de personal y ahí determina cuándo se sanciona a un oficial. Y si ustedes ven, ellos tienen un sistema de autodepuración que ha sido mucho más funcional que el que tiene la Policía Nacional. Todas esas falencias de haber existido esa reglamentación no se hubiera llegado a los extremos que ahora se encuentran. Entonces, si no se le hace la audiencia de descargo y no se comprueba la comisión de un delito, los tribunales de la República no tienen cómo imponer una sentencia condenatoria. Entonces acontece lo que usted ha dicho, pasan estos procedimientos, los llevan a Estados Unidos y allá los norteamericanos sí tienen la evidencia necesaria para imputarles la comisión de un hecho y son sentenciados. ¿Y por qué Estados Unidos sí la tiene? Y esa es una de las grandes interrogantes, y aquí no la tienen. Por ejemplo, usted que fue jefe de departamental, que fue inspector de la policía, ¿qué información en realidad entonces es la que le llega? Porque si se separa a alguien por una presunta irregularidad, la lógica es que el Ministerio Público tenga esa prueba y procese, acuse. Pero aquí como que todavía no damos ese paso. El fortalecimiento institucional que se está dando hasta ahora, porque antes no existía, permitió esa impunidad. Obviamente la investigación de los diferentes oficiales y la forma de sancionarla falló definitivamente. Eso es un hecho cierto y determinado que no se puede negar. Eso dio paso a que no se hiciera lo que correspondía en tiempo y forma y se permitiera que muchos oficiales de los que se suponía, de repente hasta con evidencia de que habían cometido hechos delictivos, no se fueran cancelados su acuerdo de nombramiento siguiendo el procedimiento correspondiente. Y en la Inspectoría General teníamos ese tipo de problemas. Pero en una institución como la Secretaría de Seguridad, que hasta ahora tiene el fortalecimiento institucional necesario porque se determina cuál es la función del secretario de Seguridad, cuál es la función de los diferentes subsecretarios de Seguridad, del director general de la Policía, entonces sí se puede encaminar procedimientos que tengan a la verificación, a la comprobación de que un oficial que ha sido denunciado
por haber cometido una falta grave que puede también ser constitutivo de un delito, se le cancele el acuerdo de nombramiento. Con la ley nueva, la de recién 21 de enero, con esa ley, ¿qué hubiese hecho la Inspectoría General cuando usted estuvo a cargo? De tantas denuncias de casos que llegan y que comparten con la oficina de personal que tienen cercanía, para que ese proceso de depuración no hubiese dejado a tanto policía cuestionado dentro de la institución, no de ahora, sino que de muchos, muchos años. Le voy a hacer el siguiente comentario. Por ejemplo, la Inspectoría General, cuando yo entré en mis funciones en el año 2010, le correspondía, bajo la égida de la ley actual, supervisar y evaluar la actuación de los servicios operativos, administrativos y técnicos de la Secretaría de Seguridad. Cuando se detectaba que pudiese haber cometido la falta investigada, un delito, entonces estaba Asuntos Internos. Asuntos Internos era responsable de investigar si era delito o no era delito, y también la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección de Servicios Especiales de Investigación. Es más, esta pregunta que me ha hecho usted me trae a colación un razonamiento que ha hecho la comisionada en retiro María Luisa Borjas, en la cual ella, a raíz de un reportaje que publicó Alberto Arce en The New York Times, donde se señala que diferentes oficiales de la policía participaron en los asesinatos del ingeniero Alfredo Landaverde y el general Aristide González. Entonces, ella, en una forma irresponsable, sale opinando de que Inspectoría General no investigó. La Inspectoría General jamás tuvo facultades de investigación, sino que eran los otros organismos que le mencionaba a usted. Pero, como le repito, se careció del aspecto reglamentario que le permitiera identificar la idoneidad. Yo creo que también hubo falta de interés de parte de los diferentes funcionarios, porque usted incurre en responsabilidad por acción o por omisión, de no ser lo suficientemente drásticos al momento de sancionar o hacer el informe que correspondía a los policías que se suponía se dedicaban a actividades delictivas. Pero cuando ven de estos funcionarios, estamos hablando de oficiales dentro de la misma cúpula policial. Claro, la comisión especial se amparó en esta falta de idoneidad, en despedir a muchos funcionarios actuales de la Policía Nacional. Obviamente, todo eso amerita verificarlo, comprobarlo, si lo hubo o no lo hubo. Pero en defensa sacó a relucir de que no hubo la reglamentación necesaria. En una oportunidad viajamos con la viceministra de Seguridad, la abogada Castañeda, a Chile, y tuvimos una reunión con carabineros y con la Policía de Investigación. En Chile, cuando esas instituciones le cancelan el acuerdo de nombramiento a un oficial, es porque se le ha seguido un proceso tan riguroso y tan apegado a los hechos que los juzgados de la República nunca en Chile han reintegrado a un oficial al servicio activo una vez que ha sido separado de esas instituciones. Entonces hay credibilidad en las diferentes instituciones que conforman los operadores de seguridad y de justicia. Aquí, usted bien lo sabe, ha existido desconfianza entre lo que hace la Policía Nacional, entre lo que hace el Ministerio Público, e inclusive se cuestiona la actuación de los jueces. Entonces, esa falta de fortalecimiento institucional, esa falta de política de actuación ha sido muy negativa para el país. En esta administración, a raíz de la creación de las Fuerzas Tareas Conjuntas y de unir a los operadores de seguridad y justicia bajo el mando del señor Presidente de la República, ha dado algunos resultados que la ciudadanía ya los está viendo, y podemos hablar la reducción en los índices de criminalidad de 82.5 que había en 2012 a casi 42% que hay ahora. Entonces, cuando hay voluntad política, cuando hay una política de gobierno en este caso, porque ha sido una política de gobierno, ha sido una política de Estado, donde se desea que las actuaciones de los diferentes operadores de justicia sea más idónea, sí se pueden hacer las cosas. ¿Qué pasó con la investigación que se mencionó recién a el actual director de la policía? Ya se han hecho las aclaraciones que se trastocó un informe de inspectoría
que se dieron a conocer datos que no pertenecían al informe exacto que estaba, no sé si cuando usted estaba al frente de la misma. Otra pregunta interesante que usted me realiza. Mire, por ejemplo, vamos a remitirnos un poquito atrás, a abril de 2016. Alberto Arce publica en The New York Times, basado en documentos supuestamente que salieron de la Inspectoría General, como la evidencia que existía para implicar a muchos oficiales de la policía en la comisión de los asesinatos del general Aristide González y el ingeniero Alfredo Landaverde. Y eso dio pie a la depuradora, a fortalecerla y a limpiar la policía. Exactamente, pero esos informes que supuestamente tienen el verbete de Inspectoría General son falsos. Esos informes, en primer lugar, en lo que refiere precisamente al ingeniero Alfredo Landaverde, no aconteció así porque yo era el inspector general en funciones y jamás, porque la ley no daba esa potestad, Inspectoría investigó ese delito. Entonces, se supone que hay un clase 2 que trabajaba en Inspectoría General que se prestó a facilitar esos oficios. De repente, lo mismo que pasó con el comisionado Aguilar Morán. El oficio tenía el membete de la Inspectoría General, pero el contenido era falso, apócrifo. Lo mismo aconteció con el New York Times y lo mismo le quisieron hacer en este momento al comisionado Aguilar Morán. ¿Y por qué en aquel entonces sí aplicó una investigación para limpiar a estos oficiales y ahora no? Bueno, esa es una interrogante que hay que hacer la Comisión Especial de Depuración, porque así como ellos montaron una conferencia de prensa y manifestaron de que esos oficios de la Inspectoría General eran falsos, también lo hubiesen hecho en el caso de New York Times, porque los oficios son falsos. Es más, los oficiales que fueron pedidos por los Estados Unidos y extraditados, ellos fueron condenados o están siendo condenados por la declaración que dieron los cachiros. No por lo que publicó el New York Times, sino que por las declaraciones que hicieron los cachiros. Ellos los involucran. El New York Times es una especie de novela, así como un tipo de realismo mágico, como la técnica de Gabriel García Márquez de querer dar a conocer hechos con un supuesto realismo, pero de repente el fondo pudo haber sido eso, pero quizás los actores no eran lo que corresponde a lo que se escribió en esos artículos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex inspector general de la policía, César Augusto Somoza. Sin casaca, nos dice después de la pausa, cuando le involucran su gestión como inspector general y le señalan que de ahí salieron documentos que me dicen que tenían un contenido diferente a lo que el oficio real reflejaba, ¿va a proceder en contra de quienes hicieron estos cuestionamientos y se lo llevaron de encuentro? Claro que sí. Después de la pausa me responde aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el abogado César Augusto Somoza Alvarenga. Bueno, inspector general de la policía, y su nombre sale en el informe que me dice que es falso sobre la muerte de Landaverde. ¿Qué pasó? ¿Qué va a ocurrir ahora ya con una persona sentenciada y con un proceso de investigación que ahí sigue? Bueno, vamos a interponer, a incoar en Nueva York las acciones legales correspondientes contra el periodista Alberto Arce y contra The New York Times, y aquí en Honduras también contra las personas que se han encargado de emitir versiones alejadas a la realidad sobre, en primer lugar, la participación de la Inspectoría General en la investigación de este hecho, porque como Inspectoría General no tenía facultades de investigación, solo le correspondía, con la ley anterior que acaba de ser derogada, supervisar y evaluar la calidad e idoneidad de los servicios operativos, administrativos y técnicos de la Policía Nacional. Y que el inspector general, que era yo, firmé el informe tampoco, porque ni ordené ninguna investigación, ni ningún personal que estaría bajo mi mando participaron en esa investigación. ¿Por qué no ordenó una investigación la Inspectoría General en este caso, César, conociendo lo delicado que era?
Porque cuando Inspectoría topa de que se ha cometido un delito, le corresponde investigarlo a asuntos internos, bajo la ley anterior, a la Dirección de Investigación Criminal y a Servicios Especiales de Investigación. Entonces, no es una atribución que tenía la Inspectoría General y tampoco llegó esa información a la Inspectoría General. Entonces, como repito, esos informes que publicó el New York Times son falsos y algunas personas, como la comisionada en retiro, María Luisa Borja, se han encargado de implicarnos en la comisión de este hecho delictivo. Entonces, también a ella le vamos a interponer el juicio correspondiente, la querella correspondiente en los tribunales de justicia, porque aparte que es una calumnia, también es una difamación, porque indubitadamente ni la Inspectoría ni su servidor tuvimos ninguna participación en la investigación del crimen de Alfredo Landaverde. ¿Qué tanto le ha afectado en su vida profesional? Usted ya está retirado, que haya existido este cuestionamiento. Bueno, es un daño incalculable a la imagen personal. Y es interesante su pregunta y le voy a confesar lo siguiente. La comisión especial, a todo el personal de la policía que salió desde el 2014, ya sea por retiro voluntario o por otras circunstancias, recuérdese que la comisión especial comenzó a separar de la policía al personal de la carrera policial a partir de junio del 2016. Ellos entraron en funcionamiento el 15 de abril. Entonces, se han enviado listados a la Embajada de Estados Unidos, a la Comisión Nacional de Banco y Seguros y a una serie de instituciones donde se pide que se investigue todo el talento policial separado, ya sea por falta de idoneidad, por gordito, por feo, porque le cayó mal a alguien de la comisión especial. Entonces, eso obviamente es un daño terrible a la imagen de las personas y no tuvo por qué haberse realizado de esa forma. En su caso, ¿usted se retiró de voluntad suya? Claro, nosotros nos retiramos voluntariamente y nos retiramos en 1 de febrero de 2014 y esta comisión llegó hasta abril del 2016. Pero no se retiró para curarse en salud. No, nos retiramos porque ya nos tocaba retirarnos, teníamos 35 años de servicio, ya la ley, el régimen de riesgos especiales del IPM no permite que las personas que lleguen al límite de edad, al límite del tiempo de servicio, 35 años de servicio o 10 años con el mismo grado siguieran en la institución. Entonces lo conveniente era retirarse. ¿Y han venido investigaciones a posteriori, abogado Somoza? Claro, han venido investigaciones a posteriori, pero como dicen, el que está limpio, pues está limpio. Yo no tengo ningún temor que me investiguen. Le escribí una carta a la comisión especial y todos los que hemos sido funcionarios públicos en las diferentes categorías estamos sujetos a que nos investiguen nuestro procedimiento. Y si hace una investigación profesional, técnica, científica y sin sesgo, bienvenido sea. ¿Se prestan las pruebas, usted que estuvo por más de 30 años en la policía, a manipulación? Le estoy hablando de las famosas pruebas de confianza o la aplicación del polígrafo. ¿Se pueden evadir muchas de las evaluaciones a las que se le somete? A todas. Mire, si a usted, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué se supone que pasó con el caso de los cachiros? Supuestamente no se les incautaron mayores bienes de los que se les incautaron porque les avisaron. Eso es público. Es algo vox populi que un mes antes ellos sabían lo que les iba a pasar, y si usted ve en las cuentas de ahorro que ellos tenían y en las cuentas de depósito de plazos fijos no tenían nada de dinero. Entonces, si a alguien lo quiere investigar y le avisan que lo van a investigar, cualquier investigación, las patrimoniales es un poco más difícil de evadirlas porque va dejando restos cualquier transacción ¿Hay seguimiento? financiera. En el Instituto de la Propiedad también hay seguimiento, el tracto sucesorio de los bienes que usted pueda tener. Pero otras pruebas, como por ejemplo el polígrafo, ¿cuántos oficiales que ahora están activos, que en su momento fueron separados, volvieron a la policía porque no les valió la prueba del polígrafo? Otras personas que comprobaron en la prueba toxicológica de que tomaban medicamentos y tuvieron también que reintegrarlos. Inclusive hay personal de la carrera policial que se mencionó en el informe de New York Times y todavía están activos, y algunos son hasta jefes de unidades policiales. O sea que es un tema muy delicado, por eso le repito a usted, y me retrotraigo
a lo que le comenté sobre Chile. En Chile, la justicia chilena no hay todavía en la institucionalidad chilena el reintegro de oficiales que han sido separados por una orden judicial. ¿Se logró limpiar la policía de el orejismo, de la infiltración, de evitar acciones como esta que me mencionó de los cachiros, que les dijeron los van a investigar y limpiaron las cuentas? Siempre se ha dicho aquí en nuestro país que desde adentro de la institución es que está el aviso. Bueno, en estas investigaciones no solamente son los operadores de seguridad o de defensa los que participan, también están los operadores de justicia. Es un crimen organizado como tal, bien montado. Ahí participan también los operadores de justicia. Y esto se lo menciono porque yo en un tiempo estuve de enlace entre la OAVI y la Secretaría de Seguridad, y el director era el difunto doctor Palacio Moya, y él comentaba que esto había acontecido. Entonces yo no lo refiero porque me contaron, sino que por conocimiento de causa, que eso sí pasó. Ahora, como le reitero... Alguien tuvo que soplar ahí. Exactamente. En toda institución hay tres niveles, el nivel político, el nivel técnico y el nivel operativo. ¿De cuál hay que cuidarse más? Al final el que ordena es el nivel político. El nivel técnico recomienda, el nivel operativo ejecuta. Y eso lo aprendí yo en SICA. Fui delegado por parte de Honduras en la consolidación del programa de prevención social de la violencia en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, y no se me olvida las enseñanzas que uno tiene con esos organismos internacionales. Ellos siempre nos decían, miren, es que esto no pasa porque ustedes son a nivel técnico, pero el nivel político no lo acepta y no lo da así y no lo van a aprobar. ¿Y este tipo de comportamiento, el soplo sigue existiendo en la policía o esta depuradora ya lo logró sacudir? Pues mire, yo desde el 2014 que me retiré, no tengo contacto con nadie de la Policía Nacional, pero si hay fortalecimiento institucional, una de las acciones que primero se deben de erradicar es el comportamiento indebido. Y me gustaría creer de que eso ya no acontece en la institución. ¿Usted tiene buena relación, trata, conversa con los miembros de la depuradora o totalmente aislado de algún contacto? No tengo ninguna relación con ella porque no coincidimos en nuestros espacios vitales. ¿Nunca lo han llamado, le han consultado o pedido que declare sobre algo? No, tampoco. Si lo llaman, hay anuencia de su parte a hablar de muchos casos que son considerados hechos de alto impacto, como este mismo que mencionaba de la muerte de don Alfredo Landaverde. Sí, con mucho gusto, pero como le repito, yo solamente puedo repetir algunas circunstancias que las recoge el informe de New York Times. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿ah? Algunas circunstancias, algunos hechos, algunos implicados ya no existen, ya fallecieron, ¿no? Pero de saber exactamente, porque participé en una investigación como investigador, definitivamente no tengo ninguna implicación, ningún conocimiento. Me dice que algunos implicados ya no existen, ¿natural o provocada? Pues provocada. Si usted lee participantes que se mencionan en ese hecho y usted va a consultar a los archivos de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, cuál es el estatus de ellos, algunos ya fallecieron. ¿En qué momento se contaminó tanto la policía? Usted me recordaba al principio que cuando estuvo con la égida militar como que existía un poco de mayor control por la misma formación que tiene el Instituto Castrense, pero después se fue degenerando un poco ese actuar de la policía bajo un ente de orden y seguridad para protección civil. Si usted ve la formación de un militar y un policía, en cuanto a la disciplina es la misma. Lo que difiere es el cumplimiento de la misión. Los militares defienden la integridad territorial y participan en algunas actividades de seguridad interna, y la policía pues vela por la vida de las personas y la protección de sus bienes. ¿En qué falla? La falta de reglamentos y de normativas internas que permitieran darle seguimiento y calificar la actuación de los miembros de la Policía Nacional. Ese fue el gran fallón que se tuvo, y que afortunadamente, con la entrada en vigencia de la nueva ley orgánica, ahora a partir del 21
de enero, pues muchas de esas deficiencias están corregidas. ¿Siente que con esta normativa de recién vigencia, ahora sí podemos tener una policía mucho más comprometida? Claro que sí, y falta reglamentarla más, o sea que el compromiso no llega hasta ahí. Tiene un gran reto los oficiales de la policía para que eso acontezca. ¿Y sabe por qué le digo yo que eso le comento que eso funcionó así? Porque nosotros llegamos, yo formé parte del directorio estratégico, a presentar hasta 20 propuestas de reglamento de la ley orgánica y jamás se aprobaron. ¿Por qué tenemos una policía tan timorata hoy? Para entenderlo así, porque de pronto puede molestarse por el calificativo, pero hemos visto acciones ahora, después de los acontecimientos post-elección, que están asaltando, que están saqueando un comercio, que están destruyendo un bien privado, y la policía está ahí, mire, y no hace nada. Bueno, en primer lugar... ¿Lo ha visto usted? Sí, ahí hay imágenes de es eso. un comentario y se comentan en las redes sociales. Bueno, eso puede ser porque no hay directrices puntuales al respecto, o porque no pueda, o pueda también haber falencias en la formación, ese es otro aspecto, o que exista temor por parte del personal policial en una actuación más congruente con las circunstancias, y esto se resuelve con el adiestramiento. En su tiempo, ¿cómo se trabajaba? Sabemos que son épocas, escenarios diferentes, pero sí les tocó enfrentar marchas, estar en conflicto frente a una manifestación enorme. Fíjese que una de las características de la nueva ley orgánica que le imprime a la Policía Nacional es el factor comunitario, esa vinculación con la sociedad. Muchas veces en esas manifestaciones, yo tuve participación en muchas, se consensuaba con los líderes y se les decía cuál era la posición del Estado a través de la Secretaría de Seguridad y de los operadores de justicia y cuáles eran las connotaciones que ellos solicitaban. Y en base a ese diálogo se lograron solucionar muchos conflictos. En la actualidad, como le repito, desconozco del 2014 para acá cuáles son las directrices, el pensamiento filosófico que tienen el personal policial para cumplir con sus obligaciones. Pero sí hay acciones que como tal la autoridad debe tener la planificación clara de actuar. Claro que sí, la ley es puntual, la ley ya determina, por ejemplo, velar por la integridad de las personas. Esto es taxativo en la ley orgánica. Conservar la propiedad pública y privada también es taxativo en la ley. Entonces son delegaciones que le hace la ley a la institución policial, y en base a las circunstancias, al costo-beneficio de las operaciones, eso es una normativa que debe de cumplirse. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el abogado César Augusto Somoza Alvarenga. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros don César Augusto Somoza Alvarenga. Bueno, su apellido es de origen nicaragüense. Sí, mi abuelo era de Nicaragua. El papá de mi papá. Mi abuelo vino a Honduras con Manuel Bonilla y con Francisco Bertrán. Ascendió aquí a coronel del Ejército de Honduras allá por los años 19 del siglo pasado. Fue alcalde de Florida, Copán. Y en la guerra reivindicadora lo asesinaron aquí en Tegucigalpa en 1924. Papá quedó huérfano de 8 años y cualquier vinculación con el vecino país, ahí se perdió. Pero sí es de la misma raíz de los Somoza de Baile y toda la cadena de la dictadura nicaragüense. El abuelo era pariente con Somoza García, eran primos hermanos. Y no le han generado problemas porque usted es un hombre que estudió en España, que estuvo en cargos de relevancia en el sistema de integración centroamericana. Le digo por aquello de los celos que se genera.
Sí, cuando fui a España a estudiar a la Guardia Civil, había caído Franco y llegó Adolfo Suárez, y el apellido no les gustaba mucho por la implicación que tenía con la dictadura y porque acaba de ganar el Frente Sandinista. Después en sí, que cuando iba a Nicaragua, una vez tuvimos unas prácticas con los mozos de escuadra y el director de la policía de Nicaragua, Franco Montealegre, me dijo que me quitara el uniforme y especialmente el apellido, porque con ese apellido no podía andar libremente en Nicaragua. Eso fue por 1997. Y me han comentado que aquí internamente en el país, alguna gente de tendencia de izquierda, pues tampoco le gusta y tampoco le simpatizaba que viviera un oficial con un grado de comisionado, de coronel, con ese apellido. Entonces, sí genera sus problemitas. Y ahora que está Ortega con poder consolidado en Nicaragua, ¿visita? ¿O no es un hombre que viaja? Iba por la cuestión de Zika, íbamos allá, pero no, les di esa explicación y ya la relación con ellos fue muy cordial. Les pedí las partidas de nacimiento de mi abuelo y nunca me las quisieron dar, pero de ahí por lo demás, pues, todo bien. ¿Ha ido evolucionando la policía a todo ese sistema de crimen organizado que ha ido migrando y que es diferente a los tiempos en que usted se formó, César Augusto? Sí, la policía ha tenido que ir adaptándose, tecnificándose, preparándose, adelantándose al crimen transnacional, el narcotráfico, las maras y las pandillas, lavado de activos y otro tipo, los delitos informáticos. Y sí existen unidades en la policía que están preparadas para hacerle frente a este tipo de modalidades delictivas, que es la nueva preocupación a nivel mundial. Por ejemplo, el tema de la extorsión que se ha proliferado casi en todo el país. ¿Por qué les ha resultado tan difícil enfrentarlo aún y cuando hay una unidad especializada en esta área, pero los hechos se siguen presentando? Es bien difícil. La policía no es un corte transversal de la sociedad que nos los integran. La policía está integrada por los estamentos más bajos de la sociedad, más desposeídos. Honduras tiene 5 o 6 departamentos donde egresan los policías de los centros de educación policial, que son El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá y Lempira. Y muchas de estas personas viven donde viven los policías, viven donde viven los militares. Están bien, y aparte de eso, no es que están coludidos con ellos, pero de repente el temor siempre existe, aparte de ellos, que están bien organizados, y el Estado, hasta que se organizó el Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad, que permite unificar la actuación de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial, es que han podido hacerle frente a esta modalidad con mucho más éxito de la disgregación que existía antes de que se aprobara este consejo. ¿Qué de los programas que hemos escuchado de diferentes gobiernos de apoyarles a los policías con que tengan una solución habitacional, préstamos para que mejoren aquellos que ya tienen una vivienda, son reales o ha sido más un compromiso de campaña o una propuesta para salir del paso a tocar el tema de seguridad y nos olvidamos? No, han existido algunos programas. Hay uno que se llama Los Olivos, que está en la salida de Olancho, que se implementó creo que a partir de 2012. Hay algunos problemas ahí en infraestructura, y el Estado pues tiene un fondo desde el año 2009, creo yo, que le permite un apoyo de 65.000 a 85.000 empiras a los miembros de la Policía Nacional para que puedan adquirir sus viviendas. Y he visto también con muy buenos ojos que el gobierno actual pretende construir las viviendas fiscales. Eso va a permitirle mayor seguridad y mayor responsabilidad a los policías al momento de cumplir con su trabajo, porque no van a vivir donde supuestamente están las personas que cometen estos delitos de extorsión. Bueno, siguen las falencias en materia de investigación criminal. ¿Cómo tener una policía comprometida y una dirección de investigación a tono con las exigencias que exige el mundo moderno? Personal idóneo, capacitación constante y énfasis en exigirles de que se cumplan sus obligaciones y tener bien establecidas las reglas claras, porque recuérdese que la policía de investigación funciona
bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un compromiso también. Esa fue una de las causales que descubrimos en la Inspectoría General. Le pregunté al ex fiscal general que cuántos informes de denuncias de fallos de la Policía de Investigación Criminal había en aquel tiempo para que no se dieran a cabo las investigaciones, y nunca nos llegó ningún informe donde el Ministerio Público en forma oficial manifestara de que no era idónea la Policía de Investigación Criminal para apoyarlos a ustedes, a ellos, en esos cometidos. ¿Cuál es su peor momento dentro de la policía? Peor momento Que era casi se arrepintió de haber entrado. cuando entraba en contradicciones por la forma en cómo se debía realizar una determinada actuación. Contradicción con el alto mando, con superiores suyos. ¿Sí? Y el mejor momento, el que lo tiene marcado dentro de la institución. No, yo estoy muy agradecido con la institución policial. Llegué al grado de comisionado. La institución me permitió formarme como abogado, tener una maestría en seguridad humana, ser especialista en policía comunitaria e investigación criminal. O sea que yo, para la institución policial y la militar, mis mejores recuerdos y mis mejores agradecimientos. Comisionado Somoza, muy amable. A sus órdenes. Placer haber estado Esta con noche ustedes. con nosotros al banquillo el ex inspector general de la policía, César Augusto Somoza Alvarenga. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.